Releyendo la palabra. Los martes a las 20 te invitamos a compartir nuestro espacio radial. La Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto te propone música y análisis de situaciones a partir de la palabra, con teléfonos abiertos para tu opinión y sugerencias. Releyendo la palabra, en 88.1 del dial, la radio municipal. Déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. Mateo 5, versículos 1 y 2. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles. Buenas noches, bienvenidos al programa Releyendo la Palabra de la Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto, cuyo templo está ubicado en Belgrano y Marconi. Hoy es martes 23 de junio del año 2020. Mi nombre es Betty Gaidú y me acompañan hoy Andrés de Fossé y mediante audios de WhatsApp, los pastores Percy Wheeler y Daniel Gaidú. Seguimos en cuarentena, así que estamos grabando en casa. Busquen por favor virome y papel para anotar textos bíblicos, números de teléfonos, datos que puedan ser de interés. Agradecemos especialmente a Radio Municipal por el espacio cedido y a Javier Barzola, nuestro operador. Desde que comenzó la cuarentena, todos los días recibimos por WhatsApp los llamados tips para pensar en cuarentena, que graba y envía el pastor Daniel Gaidú. Al final del programa vamos a dar un número de celular para que ustedes puedan, si lo desean, solicitar estos tips y se los enviaremos diariamente. El tema que elegimos para el programa de hoy es las bienaventuranzas. Vamos a escuchar el primer tema musical que se llama justamente Bienaventurados. Y después el pastor Percy Wheeler nos va a través de audios a introducir en el tema. Bien
Bien, nos proponemos entonces hablar sobre la palabra bienaventuranzas. Y tal vez entremos un poco en las bienaventuranzas en sí. La palabra bienaventuranza es la traducción, es una traducción antigua, bienaventuranza. Como cuando antes se decía la buena ventura, la buena vida, la bienaventuranza es también una aventura buena, vivir una vida buena. Por eso las versiones nuevas dicen felices o dichosos. No usan tanto bienaventuranza. Dichosos y felices. Lo que varía mucho es lo que nosotros entendemos por felicidad. Porque para algunos puede significar lograr un cierto nivel de vida, nivel que se mide por las comodidades que hemos alcanzado, por el número de aparatos que tenemos en casa, por el modelo de nuestro coche. Para otros tal vez se dan otras cosas, sensaciones que le den seguridad, una buena cuenta, buenas propiedades o poder manejar las cosas, poder, no solamente poder económico, poder político, etc. Muchas veces esta cuestión de la felicidad la ponemos muy cerca del placer sensual, todo tipo de diversión trivial. Algunos en el afán de las riquezas, otros simplemente en la fama o en el dominio. Para todo esto tiene que ver mucho la cultura, la postura social, etc. Nuestras bienaventuranzas, es decir, nuestro estado, nuestro sentido de vida, el sentido de nuestra vida, deja de lado todos estos criterios y se rige por otros criterios muy diferentes, tan diferentes que es nuevo. Yo diría más, totalmente nuevo, radicalmente nuevo. Y basta echarle una mirada a la lista de las bienaventuranzas que pronuncia Jesús para darnos cuenta qué lejos está nuestro pensamiento del pensamiento de Jesús. Él dice, dichosos los pobres, los sufrientes, los mansos, los perseguidos. Imaginemos una concentración acá en la plaza en el centro, frente a nuestra iglesia, donde vamos a pronunciar un manifiesto. Y nos ponemos a leer estas bienaventuranzas. ¿Qué diría la gente? Absurdo, ridículo. Pero es permisible preguntarnos si es menos absurda la situación en la que nos hallamos ahora. Situación de vida sin duda a un género de vida que marcha en sentido opuesto al que señalan las bienaventuranzas. Se ha dicho de nuestra civilización moderna que es muy materialista. Y aquí en Argentina, al menos, vemos un rasgo que es común. Hablo de lo que conozco. Conozco otros lugares, pero hablo de Argentina. Hay un rasgo que es común a todos los estratos sociales. Dirigentes y dirigidos, la industria del comercio, la clase media y la gente más pobre, junto con los militares, políticos y funcionarios deshonestos, se caracterizan todos por una voracidad insaciable. ¿Cómo? Esto lo vemos cada vez que vamos al mercado. Y sabemos cuánto le pagan el litro de leche al tambero o a los que trabajan en los tambos. Y sabemos cuánto vale la caja. Sabemos, estaba viendo hoy de mañana en la televisión un informativo sobre el precio de las naranjas, lo que le pagan al hombre, al productor en Entre Ríos, y lo que vale la naranja en el mercado, ahí nomás cruzando el río, ¿cuánto vale? Entonces nos damos cuenta de que hay una voracidad en eso, en la cuestión impositiva, en la suba de todas las cosas. Y causa de ello es que estamos todos cada vez más pobres.
Hay alguien que se está quedando con nuestras cosas. Y la nación económicamente no está muy bien que digamos. Aparte de eso, Jesús dijo las bienaventuranzas a la gente que le seguía. No la dijo a los que no querían escucharla, sino las dijo a aquellos que tenían una necesidad de cambiar, que lo seguían para ver si podían encontrar en él un motivo de cambio en la vida. Por eso sintieron bien que Jesús decía, felices los pobres en espíritu, aquellos que no solamente confían en sí mismos, sino que delante de Dios se sienten pobres, se sienten miserables, se sienten sin dignidad delante de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, todos hablan de paz. O como decía una leyenda en un mural que vi vez pasada, escrito, eso, no me acuerdo cómo le dicen a los escritos en las paredes, decía, todos hablan de cambiar el mundo, pero nadie habla de cambiarse a sí mismo. ¿Se dan cuenta por dónde pasa la cuestión? Jesús no dijo estas bienaventuranzas a todos los pobres, mansos y perseguidos que andaban por ahí vagando, no. Se lo dijo a los que le estaban siguiendo, a aquellos que pudieron escuchar alguna vez la palabra sígueme, y especialmente a aquellos que le siguieron dejándolo todo, se propusieron seguirle y por eso se hicieron pobres, dolientes y tal vez perseguidos. Se trata, creo que la bienaventuranza, el centro de la bienaventuranza, de la verdadera vida, el sentido de la felicidad, creo que en el fondo es la dicha de la conversión, de seguir a Jesucristo y ser su discípulo. La felicidad suprema de seguir a Cristo, de donde se entiende que es una felicidad que el mundo, las estructuras, las organizaciones, las religiones fundadas por la gente, no puede darnos ese tipo de vida. Esto es una cosa que solamente Cristo puede dar al hombre y en su extensión abarca cuerpo, alma, presente y futuro, el de acá y el más allá. No me preocupa el más allá. Mi religión tiene una respuesta para el más allá y es estar con Jesucristo. Como él le dijo al buen ladrón de la cruz, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso quisiera terminar esta primera parte diciendo que en la medida en que nos atrevemos a tomar en serio su llamado, descubrimos que no hay vida más esencialmente dichosa que la que se vive en Cristo. Dichosa aún en medio de la miseria, de las pocas cosas, del dolor, del desprecio, de la persecución. Ahí somos bienaventurados. Pero se sabe entonces que la felicidad de que se goza ahora es solo señal y promesa de una mucho más perfecta que se conocerá cuando nuestra redención sea consumada en la eternidad. Por eso, aquel dichoso desdichado que fue el apóstol Pablo, dichoso porque encontró la verdadera vida y desdichado por todas las cosas que le pasaron, dichoso desdichado que fue el apóstol Pablo, exclamaba, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que independientemente de las circunstancias, es esta felicidad que da Cristo. No decimos, ¿qué vamos a decir eso? Que el cristiano es insensible a las circunstancias, sino que la dicha básica no depende de las circunstancias. Lejos de ellos es una fuente interior que nace de la relación con Dios en el seno de la comunidad de los seguidores del Maestro, en el seno de la comunidad de la fe de la Iglesia. Por lo tanto, a todos los hambrientos de felicidad, es decir, a todas las personas, sin excepción,
Cristo les dice, vengan a mí, si están trabajados y cargados de tantas cosas que nos impone la vida, yo les daré el verdadero descanso. Hasta acá llegamos en esta primera parte. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Si me faltan las fuerzas, te tengo a ti. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Hemos escuchado Tu Presencia, cantado por René González, que es un cantante y pastor puertorriqueño. Bueno, en el próximo audio el pastor Percy nos explica a quién están dirigidas las bienaventuranzas. También cita el texto que está en Juan 7, versículo 17, que dice: si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. En el próximo audio, el pastor Percy nos invita a tener un compromiso con Jesucristo y nos desafía a convertirnos a Él. Bien, yo quisiera retomar el tema recordando a quién están dirigidas las bienaventuranzas y todo el Sermón del Monte que continúa después, ya que estamos hablando de esto. Las bienaventuranzas están dirigidas a sus discípulos,
Dice muy claramente Mateo 5:1 que Jesús, viendo a la gente, subió al monte y los discípulos se acercaron y él, abriendo su boca, les enseñaba. Es decir, que los primeros receptores eran los discípulos. La demás gente podía escuchar, sin duda, mal no lo iba a hacer, pero estas enseñanzas son especialmente para aquellos que han aceptado el seguir a Jesús, como decía al principio. Es decir, que las bienaventuranzas, y por extensión todo el Sermón del Monte, describen una forma de vida que se dirige y que solo es posible para el cristiano comprometido. Porque muchas veces hemos oído decir que el mundo entraría en una época nueva, una época perfecta de paz y de amor, si la gente viviera según las enseñanzas de la bienaventuranza y viviera según el lineamiento del Sermón del Monte. Y ahí se cumpliría todo y sería todo perfecto. Pero no es así. La Iglesia que anuncia esto no debe considerarse nunca como un fin en sí mismo, sino que la Iglesia es el medio, el instrumento hacia lo que Dios llama, lo que Dios quiere que tengamos como hogar y como una familia de iguales, y así estar cercanos a Él. Es para lo que hemos dejado las cosas y nos acercamos a Él. El Sermón del Monte, reducido a términos políticos, no funcionaría. El camino al mundo perfecto dicen que podría ser aceptando y viviendo las enseñanzas del Sermón del Monte. Más aún, hay quienes han dicho que si tuviésemos la ética cristiana sin tener en cuenta la teología cristiana, podríamos andar bien. ¡Qué error más grande! La respuesta a todo esto, para ser breve, es que la ética cristiana solo es posible para el cristiano comprometido. El cristiano que no está comprometido. El que dice que es cristiano, pero así nomás, pero no cree en la iglesia, no cree en el pastor, en el cura, etcétera, etcétera, que vive su religión a su modo, no es para él. Ese no es para vivir las bienaventuranzas. Por eso decimos que la ética cristiana solo es posible para el cristiano comprometido. Esta declaración se comprueba en forma obvia. El mundo ha tenido el Sermón del Monte y la ética cristiana durante casi 2000 años, más de 2000 años, y todavía no los ha logrado ni realizado en la práctica. No lo puede vivir. Todo sigue siendo un sueño y una visión. La verdad, en el fondo, mis amigos, es que la ética cristiana es completamente imposible sin la conversión a Jesucristo, sin una dinámica en Cristo. Y recordemos que dinámica viene de dinamis, de donde viene la palabra dinamita, la fuerza explosiva que revienta todo. Revienta mi vida anterior el cambio cristiano. Y yo creo que en este mundo existe una diferencia obvia entre deber y poder. Hay un mundo de diferencia entre lo que uno debe hacer en teoría y lo que puede hacer en la práctica. Puede que sea muy bueno, excelente, perfectamente correcto decirle a una persona mayor, tal vez gorda y fofa, que debería poder correr 100 metros todos los días, una carrera de 100 metros todos los días. Pero el hecho es que no lo puede hacer. Una cosa es lo que debería, y debería haber empezado hace rato, y otra cosa es que no puede hacerlo. Cuando pensamos en un mundo en términos de hombres y mujeres que viven y se comportan unos con otros sobre la base del Sermón del Monte, el sueño es una imposibilidad sin ese compromiso con Jesucristo, de donde surge la habilidad de vivir ese tipo de vida. Solo aquel que nos dio sus mandamientos puede hacer que podamos obedecerlos.
sin duda. Y la ética cristiana es completamente imposible sin Cristo. No hay tal cosa en este mundo como el poder cristiano y la vida cristiana sin el compromiso cristiano. No existe. No hay. No es que la ética cristiana haga hombres y mujeres cristianos, sino que los hombres y mujeres cristianos son los que pueden vivir la ética cristiana. El Sermón del Monte, que es la esencia de la ética cristiana, no puede estar nunca separada, divorciada del compromiso a Jesucristo. Pero también hay un estímulo aquí. Los discípulos eran discípulos, seguidores, antes que Jesús les enseñara todo. No habían esperado entenderlo todo antes de seguir, antes de vincular sus vidas con la de Jesucristo. Yo he conocido muchas personas, jóvenes, a veces intelectuales, intelectualoides, que me dicen, voy a estudiar estas cuestiones y después me voy a decidir. Como queriendo conocer todo antes de seguir a Jesucristo. ¿Ustedes creen que Pedro, que Andrés, que Juan, que Santiago, que Pablo se las sabían todas para poder ser discípulos de Jesús? No. En el camino del discipulado van aprendiendo. En el camino del discipulado van recibiendo lo que necesitan, día tras día. Así es como se forma el carácter cristiano. No es que cuando yo ya sé toda la teología cristiana me paro un día y digo, hoy soy cristiano, hoy me la sé toda. No pasa por ahí la cosa. Cuán equivocados están aquellos que quieren saberla toda, saber todas las cosas. Primero hay que vincular la vida con el Señor y después Él nos va a ir enseñando y mostrando las cosas. Porque sí, es cierto, como ese ejemplo que mencioné recién, hay muchos que se niegan a comprometerse con Jesucristo y con su iglesia porque tal vez no entienden mucho una u otra doctrina, que a veces la iglesia las ha hecho bastante complicadas, algunas doctrinas, o porque hay ciertas cosas en el cristianismo que son un misterio para ellos. Pero yo les digo una cosa, que no es cosa mía. Cualquier persona con dos dedos de frente lo puede decir. No hay nadie en este mundo que entienda el cristianismo en su totalidad, que tenga el cristianismo en un puño o que diga lo tengo todo acá, señalándose su mente, su cabeza. No hay nadie. Es una tontería, en el fondo, tratar de meterse el reino de los cielos adentro de la cabeza. Y no es extraño en este caso que la cabeza reviente. Por eso hay algunos que también, después de cierto tiempo, pierden todo, dejan todo, y son más renegados que antes. ¿Se fijaron ustedes que los que dejan una iglesia se ponen más renegados que los que no van a ninguna? Es así. Se produce un cambio tan grande que se van a la otra punta. Cierta vez Jesús dijo algo muy, muy pertinente. El que quiera cumplir la voluntad de Dios, verá si mi doctrina es de Dios. San Juan 7:17. Si tomamos el camino cristiano, aunque seamos conscientes que nuestro entendimiento de la doctrina es imperfecto, inadecuado, no es totalmente ortodoxo, etcétera, etcétera, este se hará más claro cuanto más hagamos la voluntad de Dios tal como la conocemos. Hay un viejo dicho latino que dice, solvitur ambulando, los problemas se resuelven a medida que avanzamos. Los problemas se resuelven a medida que avanzamos. Quien espera hasta entenderlo todo, va a esperar eternamente.
Debemos comenzar con lo que sabemos y a medida que avancemos entenderemos cada vez más. El ideal está allí, allí está el ideal. El camino al ideal es el del compromiso con Jesucristo. Y para ese compromiso no es necesario que esperemos hasta que nuestro entendimiento sea perfecto. Podemos comenzar ya, hoy, con el amor que tenemos y lo que tenemos y somos. Este es, pues, un amplio desafío a convertirnos a Jesucristo. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Y a los tristes que Dios es amor, Él quiere darles perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Hemos escuchado un antiguo y hermosísimo himno que se llama Usa mi vida. Bueno, comenzamos con los audios del pastor Daniel Gaidú, quien tiene una manera original de analizar las bienaventuranzas. En el primer audio nos hablas de los matetés de Jesús, de la sabiduría que está en lo simple, en lo pequeño. Y en la primera bienaventuranza está en Mateo 5, 3, que dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece.
¿Conocen el origen de la palabra matemáticas? La palabra matemáticas viene de la palabra griega, el sustantivo matetes, que quiere decir compañero, pero compañero de clase. El matetes es un compañero de clase, alguien que comparte con otros la enseñanza de un maestro, en el tema que sea. Pero con el tiempo, como muchos de esos grupos se armaban para entender matemáticas, las matemáticas concebidas como en el quinto siglo antes de Cristo, que involucraba cosas más difusas que las ciencias contemporáneas, las mismas ciencias que se llaman así, pero en el sentido contemporáneo. Y entonces la idea de matemática es algo que se estudia entre muchos. Ese es el origen etimológico de la palabra matemática. Pero es interesante porque voy a leer ahora un texto donde se menciona a los matetés de Jesús, es decir, a los matemáticos que andaban con él, que lo seguían, le hacían preguntas, lo escuchaban qué cosas hablaba para aprender. Dicen que uno de estos filósofos griegos que valorizaban mucho el conocimiento y la sabiduría, es decir, cómo manejar el dato duro. Dicen que uno de ellos estaba reunido con sus matetés en una casa y entonces entró uno de los esclavos y les dice: perdón, señor, que lo interrumpa, pero yo quiero preguntarles a ustedes que son tan sabios por una cosa que no entiendo. Las bolas de mármol que están en el cerco de la entrada de la casa, ¿por qué están frías del lado que les da el sol y calientes del lado de la sombra? Salieron todos los matetés con el maestro y todo a ver, y efectivamente tocaron unas bolas de mármol que había en el frente de la casa y estaba frío del lado que les daba el sol y calientes del lado de la sombra. Entonces comenzaron ahí nomás a tirar teorías. Uno dice, lo que pasa es que como el sol se va desplazando, la inercia térmica hace que las bolas no reaccionen rápidamente al cambio térmico y entonces a través del tiempo se produce este fenómeno de inversión térmica. Y así fueron proponiendo distintas teorías hasta que el muchacho que los estaba escuchando y los miraba les dice: discúlpenme, pero les voy a decir algo. No tiene razón ninguno de ustedes en lo que ha dicho, solamente que yo, antes de entrar a preguntarles a ustedes esto, giré las bolas media vuelta y entré y les pregunté. Entonces dice que el filósofo y todos los matetés que estaban ahí con una rabia bárbara, dice que el amo de este esclavo le dijo así: como eres un impertinente, te voy a proporcionar un castigo. Pero como has demostrado que eras más inteligente que todos nosotros, te voy a premiar. Bueno, eso es la sabiduría del matetés. Y porque lo que voy a decir hoy es exactamente como eso. A veces uno busca la solución en una complejidad infinita de conocimientos y recursos y está en lo mínimo, está en lo pequeño, está en lo menor, está, como dice en el libro de los Salmos, una frase algo enigmática: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Qué quiere decir eso? Como los bebés. ¿Qué hace un bebé frente a un enemigo vengativo? Es que se refiere a esto que dijo Jesús, donde voy a leer ahora sí. El texto para hoy sería Mateo 5:3. Jesús dice que cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos, los matetés, se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? O mejor, como las personas que escuchaban a Jesús se preguntaban: yo soy pobre de espíritu. Yo soy una persona que no puede cumplirle una promesa que le hace a Dios. Le dice:
Dios, desde hoy en adelante voy a comer menos. Al otro día, cuando me cayó mal algo al hígado, digo, uy, qué macana, yo le había prometido a Dios y no pude cumplir ni un día, qué bárbaro. Desde ahora en adelante voy a leer la Biblia todos los días y voy a orar. Y después de 2 días dice uno, uy, cierto que tenía que orar, ahora tengo que, ¿será que tengo que orar y leer la Biblia lo que me salteé? Uy, cierto que la Biblia dice yo, hace una semana que ni me acuerdo de tal cosa. Dice de visitar a los pobres, uy, cierto que yo estaba por ir a lo de fulano. Entonces esa persona se da cuenta qué es lo que Jesús dijo acá, pobre en espíritu. Es decir, que nuestro núcleo, nuestra computadora, nuestro chip interior, vemos que es muy precario. Y esas personas van a recibir como recompensa pertenecer al reino de los cielos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Se responde también fácilmente. La pregunta se podría dar vuelta y decir, ¿quién es fuerte en el reino de los cielos? ¿Quién es fuerte en espíritu? ¿Quién es rico en espíritu? Bueno, Jesús era rico en espíritu. Pero después, las personas, los seres humanos, todos, ¿quiénes de nosotros somos fuertes en espíritu? Entonces, si uno es realmente honesto y sincero con uno mismo y delante de Dios, que esa es la mejor combinación, ¿no? Sincero conmigo mismo y delante de Dios, y después frente a la gente también. Me voy a tener que arrodillar delante del Señor para decirle, Señor, vos sabés que yo soy débil de espíritu. Mi espíritu no es fuerte, no es poderoso, no es sabio, no es consecuente, no es cumplidor, no es una maravilla, no es nada. Solamente mi vida en tu presencia tiene sentido. Y esa postura, esa posición, esa es la posición del bebé, de la boca de los niños y de los que maman, del que si la mamá no le da la comida se va a morir de hambre. Ese bebé dependiente absolutamente de la mamá y del papá y de los que están alrededor de él, así somos nosotros frente a Dios. Solamente que como nosotros insistimos en pensar que Dios es una religión, nos perdemos esta percepción de la vida que nos hace ver que cuando somos honestos en reconocer que somos pobres en espíritu, es ahí donde somos ricos en espíritu. La segunda bienaventuranza está en Mateo 5, versículo 4. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Aquí Daniel describe, a través de situaciones cotidianas, a quienes se refiere Jesús cuando dice los que lloran. A los que se esfuerzan en lograr algo, los que esperan cambios positivos en su vida y en la vida de los demás. Es importante lo que dice al final, que esas cosas que nos están haciendo llorar ahora, puestas en las manos de Dios, algún día veremos el resultado. El texto que quería leer hoy me hizo acordar de una señora que quiero mucho, que vive en Paraná, Entre Ríos. Yo la conocimos con mi esposa cuando éramos pastores en la iglesia en La Paz, en Entre Ríos. Esta mujer que se llama Betty, es una mujer que cuando Dios la creó, le puso demasiado amor, le sobra el amor. Y ella un día me estaba contando algo, no me acuerdo bien la anécdota, pero no importa, y se puso a llorar, empezó a llorar, se le llenaron los ojos de lágrimas, unos ojos preciosos, nunca los voy a olvidar, llenos de compasión, de amor, de servicio, etc. Y me dijo como una disculpa, como que estaba llorando delante mío, bueno, discúlpeme, pastor, usted sabe lo que dicen de nosotras las alemanas, dice, que cuando estamos tristes lloramos y cuando estamos contentas también lloramos. Hoy voy a hablar de eso, de llorar, las lágrimas, ¿no? ¿Quién no ha llorado alguna vez? Por eso se le dice bobo al corazón. ¿Vos sabías? ¿Viste que en el lunfardo le dicen bobo al corazón?
¿Sabe por qué es? Porque se enamora y llora. El bobo. Nosotros, las personas normales, lloran. Las personas normales lloran. Es normal llorar. ¿Cómo lo sé? Porque un versículo de la Biblia, de los más cortitos que hay, dice que Jesús lloró. Pero en las bienaventuranzas, ese párrafo del Sermón del Monte, donde Jesús usa la palabra bienaventurado, dichoso, feliz, suertudo, o como vos lo quieras llamar, una de las condiciones, él menciona varias cosas, como una docena de cosas que hacen o que son característicos de una persona bienaventurada. Y una de las cosas que dice, ayer vimos una, hoy vemos la otra y vamos a verlas todas hasta el final de ellas, día por día, porque me ayuda a organizar mi mente también, que no es de organizarse sola. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Eso es Mateo 5, 4. El problema es que Jesús escribió esto en el primer siglo. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Pero en la teología cristiana, en la Edad Media, hubo una idea que venía del paganismo, del zoroastrismo de Persia, etcétera, etcétera, que tenía, la idea básica es la siguiente, hasta ahora hay gente que tiene ese tipo de pensamiento. La idea es, Dios es perfecto, yo soy imperfecto. Dios es espíritu, nosotros somos carne. ¿Cómo puede haber comunión entre la carne y el espíritu? ¿O cómo puede haber una comunión entre Dios y yo? Y justamente la clave del mensaje de Jesús es que, por eso se llama evangelio, porque es una noticia espectacular, es excelente. Es yo, así como soy, puedo tener comunión con Dios. Sí, pero ¿y los pecados? Él los perdona. ¿Cómo los perdona? ¿Por qué perdona a unos sí y a otros no? A los que creen en Él. ¿Y quién paga entonces por esos pecados? ¿Qué es esto? ¿Es como las amnistías generales? No, Jesús vino al mundo para pagar. Él vino y dijo, Daniel, los pecados de Daniel, a ver, tráiganmelos, pago. ¿Cómo pagó? Con su vida. Eso es la síntesis más elemental del Evangelio. Acá cuando dice los que lloran, en la Edad Media tenían esa idea de que uno a través del sufrimiento iba dejando de ser cada vez menos ser humano, comer menos, dormir menos, tener menos confort, llorar más, sufrir, porque todo el sufrimiento mortifica, mata de a pedacitos, va royendo la parte humana hasta que después llegas a un punto que es como que flotás. Pensá en los dibujitos animados. Se cae el tipo de un quinto piso, ¡pum! Y todo con la musiquita de dibujitos animados, ves que algo transparente, que es el mismo cuerpito de él, flota en el aire y sube. Esa imagen exactamente refleja estas ideas que había en la Edad Media de la superación del espíritu por medio del sufrimiento. Entonces, con eso en la mente, cuando vos lees, bendice a los que lloran, dice, ¡ay! Qué bárbaro, es eso. Cuando uno más llora, mejor se pone. No es lo que dijo Jesús. No, de ninguna manera. Hay que leer el resto del texto y ver que no es así. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de por sí no perfecciona a las personas, sino para qué Cristo murió en la cruz. Y entonces, ¿cómo es esto de los que lloran? El que llora es una metáfora de todo aquel que está esforzándose en favor de obtener algo. No solamente el que llora literalmente lágrimas, porque muchos de ustedes sabrán, como yo, que a veces las lágrimas más amargas que hemos llorado han sido llantos sin lágrimas, cuando ya no teníamos más ni fuerza para llorar. Entonces, esto no es el acto de llorar y de llorar porque uno cuanto más sufra se pone mejor. Algunos se ponen más amargados, nada más. Algunos se ponen más locos. Algunos se ponen más refractarios, algunos se ponen más odiosos, algunos se suicidan. Entonces, no es ese llorar, sino en el contexto está, el anterior era el pobre en espíritu, ¿no es cierto? Esa persona que se da cuenta de su fragilidad, de la, ¿cómo es que decía el dicho? La eterna levedad del ser,
que no somos nada, que duramos como un pasto en el campo, como dice en la Biblia, que a la mañana florece y crece y a la tarde se marchita y se seca, y que la vida dura demasiado poco, que tiene que haber algo, hay un misterio, hay algo escondido ahí. Eso quiere decir llorar. Que lo tiene que aprender el chiquito que va a la escuela, que va a tener que estudiar todos los días para terminar la escuela. De la mujer parturienta, que va a tener que esperar 9 meses para tener su bebé y va a tener que pasar por los dolores de parto para tener al bebé. Pero una vez que tenga el bebé, lo va a tener que alimentar, criar, educar, cuidar, etcétera, 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 a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, aguantarle los berrinches, los caprichos, que vaya a la escuela, que estudie y acompañar todo ese momento. ¿Por qué? Para sacar de ese hijo suyo una persona de bien. Hay muchísimos ejemplos, pero que queden solamente esta imagen, que Dios bendice a los que lloran porque serán consolados, en el sentido de que todos los que estamos esperando que haya cambios positivos en mi propia vida, en la vida de los de alrededor mío, en las áreas donde yo tengo influencia, vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados. Y si vos me apurás, yo te digo esta mañana que esas cosas que te están haciendo llorar ahora, puestas en las manos de Dios, yo te digo de parte de Dios que algún día vas a ver el resultado. Que Dios te bendiga. Así como las hojas se caen en otoño, así como en las noches el sueño invade todo, así como te abriga el abrazo que nos cuida, así nos quiere Dios, nos ama y nos guía. Así como los ríos recorren sin parar, así como los pájaros brindan su trinar, así como sonreímos cuando alguien nos anima, así nos quiere Dios, nos ama y nos guía. Así como las hojas se caen en otoño, así como en las noches el sueño invade todo, así como te abriga el abrazo que nos cuida, así nos quiere Dios, nos ama y nos guía. Así como los ríos recorren sin parar, así como los pájaros brindan su trinar, así como sonreímos cuando alguien nos anima, así nos quiere Dios, nos ama y nos guía, así nos quiere Dios, nos ama y nos guía, así nos quiere Dios, nos ama y nos guía. El tema que hemos escuchado recién se llama Así nos ama Dios. Vamos a mencionar las actividades de nuestra iglesia. Los cultos dominicales se siguen haciendo de forma virtual. La Iglesia Evangélica Metodista Argentina, a través del Obispado, publica todos los domingos en YouTube los llamados devocionales o cultos. Utilizando este medio nos sentimos unidos a los hermanos de todo el país. En cuanto a los programas de radio, los domingos a las 7:30 de la mañana por LT29 se alternan los pastores Percy Wheeler y Delis Guichón. Y los martes de 20 a 21 por Radio Municipal Venado Tuerto, que es la FM 88.1,
el programa Releyendo la Palabra que estamos ahora. Les recordamos que una vez emitidos, estos programas se pueden encontrar en el canal de YouTube del mismo nombre, Releyendo la Palabra. Los invitamos a suscribirse y a accionar una campanita para recibir las novedades a medida que vayamos subiendo programas. Agradezco a Andrés por la postproducción y la edición de los programas, y ahora también la preedición, ¿no, Andrés? Porque hacerlo en casa y sin más que un celular no es muy fácil. Bueno, el programa de hoy lleva el número 59, así que ustedes pueden ingresar entonces al canal de YouTube Releyendo la Palabra y allí buscan el número 59. El Facebook de nuestra iglesia es Yema Venado Tuerto. Allí se puede ingresar libremente porque es público. Siempre habrá novedades sobre actividades, fotos, reflexiones, música, devocionales, etcétera, etcétera. El teléfono de la casa pastoral, por si necesitan comunicarse con el pastor Delis Guichón, es 421904. Y el teléfono celular al cual pueden enviar un WhatsApp para recibir los tips de Daniel es 3462-306862. No tomamos llamados. También están en YouTube ingresando en Pastor Dani. Los invitamos también a suscribirse, ¿no? A que se suscriban también. De Daniel, que es Pastor Dani. Queremos recordarles que todos los días a las 21 oramos todos juntos, cada uno en el lugar que se encuentra, por los siguientes motivos: por nuestra iglesia, por nuestro país, por las personas y los lugares donde no se conoce a Cristo, por las personas que no tienen trabajo, por los misioneros, por los cristianos perseguidos, por las víctimas de tratas de personas, por los niños maltratados, por niños y jóvenes adictos a las drogas, también por motivos personales y muy especialmente por esta pandemia de coronavirus que está afectando a todo el mundo, ¿no? Por las personas que se han enfermado, por los familiares de los que han fallecido. Nos despedimos hasta el próximo martes, que si Dios quiere vamos a continuar con las bienaventuranzas que fueron dichas por el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Nos vamos escuchando música del CD Caminos por Descubrir, el tema Kiri, que significa ven pronto. Hasta el próximo martes. Hasta la próxima.